¿Cómo están, queridos amigos? Soy Reinaldo Serra, es un placer estar con ustedes en esta nueva edición de Tema de Fondo. Esta noche vamos a tratar, como suele ser en nuestro programa a profundidad, este asunto que ha venido generando una serie de discusiones, de versiones también. Unos responsabilizan a los otros a uno, respecto pues a que el Perú, lo cierto es que el Perú se quedó sin vacunas. El Perú se quedó sin vacunas y no sabemos hasta cuándo. Desde luego que en esto hay mucho más que un solo responsable. Hay una serie de responsabilidades que alcanzan incluso a este mismo gobierno del señor Sagasti. Pero evidentemente hay un gran culpable y que no lo puede personificar solo una persona, desde luego, sino varios y algunos que se mantienen, como el caso de la ministra Mazzetti. Pero estamos refiriendo al gobierno del señor Vizcarra, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a conversar sobre este asunto, pero evidentemente, una mentira más. Hemos estado al frente ante una mentira más del señor Vizcarra, cuando 3 meses atrás y un poco más se nos prometía el oro y el moro, ¿no? Y que el Perú estaba haciendo todo lo que era necesario para garantizar que las vacunas llegarían a tiempo a nuestro país. Bueno, nos mintieron una vez más. Del mismo manera como el señor Vizcarra nos dijo en algún momento que antes de que finalizara su gobierno, el expresidente Toledo iba a ser extraditado aquí al Perú, ¿no? De esas cosas que ya nadie se olvida, de todas esas promesas que nadie se olvida, como de los 80 hospitales, ¿no? O de los colegios diarios que iba a inaugurar. Y bueno, como no era de esperar tampoco, o como era de esperar, los memes no faltan también en las redes sociales que nos recuerdan estas cosas que hemos tenido a lo largo de este gobierno, que finalmente, o de este señor presidente, el señor Vizcarra, que finalmente fue vacado por el Congreso de la República. Entonces nosotros vamos a conversar con el doctor Ernesto Bustamante, jefe del Instituto Nacional de Salud. También vamos a conversar con el actual presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico, el doctor Augusto Tarazona, para conocer qué medidas tenemos que tomar y qué medidas están sugiriendo desde el gremio de los profesionales de la salud. Y como ya hemos, como de costumbre, y así vamos a continuar, vamos a seguir conversando con más candidatos a la presidencia de los diferentes partidos políticos. Aquí no hay ninguna preferencia a nadie según la encuesta de nadie. Aquí queremos que todos los peruanos tengan acceso a información. Así que por eso es que vamos a conversar con todos y cada uno, si Dios así lo permite. Si además ellos acceden a conversar con nosotros, el único requisito es que tengan una visión del país, ¿no? Y eso es lo que queremos escuchar y sobre eso estamos preguntando domingo a domingo. Nosotros vamos a conversar en esta ocasión con Fernando Sillonis, candidato de Todos por el Perú. Esto es Tema de Fondo y llega, por supuesto, gracias a la gentileza de Bescable. Vamos ahora de inmediato con el informe que ha presentado nuestro compañero Mauricio Sagasti sobre cuándo llegará la vacuna en el Perú. La vacuna parece ser que se la tendrá disponible en los últimos meses de este año. Nosotros ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas, es decir, más del 90% de la población. La vacuna que está llegando a las 50.000 dosis va a permitir probar nuestro sistema, vamos a hacer un sistema de muestreo y vamos a aplicar la vacuna para ver cómo nos va, cómo nos sentimos, para que si llega en diciembre y lo hagamos en diciembre, a partir de enero estemos preparados. Te puedo asegurar que durante el primer semestre del año vamos a tener vacunas en el Perú. Eso te puedo asegurar de acuerdo al estado de las negociaciones hoy. 6 meses de negociaciones que no llegaron a los resultados esperados. Salió en televisión nacional asegurando que la vacuna contra el coronavirus llegaría el próximo marzo. ¿Con toda seguridad? Pero la realidad es distinta. A la fecha, y confirmada por la misma ministra de Salud Pilar Mazzetti, en la última conferencia de prensa del gabinete, no hay un acuerdo exacto con ningún laboratorio. No tenemos cómo saberlo. Esto es una vacuna de emergencia. Hicimos contacto con 6 laboratorios, ahora tenemos contacto con 8 laboratorios.
los laboratorios van cambiando. En ese sentido, estamos avanzando en las negociaciones, ya tenemos 8 grupos trabajando, algunos van más despacio, otros van más rápido, algunos paran. Depende de qué suceda con las diferentes empresas. Igualmente, una vez que firmemos un contrato, también en el contrato hay cláusulas que hacen ver que pueden pasar cosas médicas. Y eso significa que también se tiene que modificar esos aspectos. Todo inició cuando en la gestión del ex titular de salud, Víctor Zamora, se firmó el acuerdo de confidencialidad con el laboratorio Pfizer para aplicar el plan piloto de las vacunas. Días después se conformó el Comando Vacuna. Pero hace unos días, Jaime Reuche, miembro de este comité, informó que el Perú no ha hecho ni un pago por las dosis. Ni siquiera eso está asegurado. ¿Por qué? Porque aparentemente, según información con la que contamos, y sería bueno le pregunten a la ministra, ¿no?, de Salud, sí, no se ha hecho el pago, el depósito correspondiente. El mismo Zamora reveló que nada asegura la compra de 30 millones de dosis. En tanto, el diario The Economist manifestó que el Perú recién accedería masivamente a una vacuna el año 2022. Es decir, un año más con la crisis sanitaria y ni un peruano inmunizado. Lo único confirmado es el proyecto de Pfizer con las 50.000 vacunas que se aplicarán a médicos y enfermeras. Se ha conversado con 20 fabricantes, según informa el Comando Vacuna, y se ha llegado a un acuerdo de confidencialidad con 13 de ellos. Es decir, se ha conversado bastante, pero no hay nada concreto. Peligrosamente no tenemos vacuna para este 2021. Una vez más las autoridades no se ponen de acuerdo, y es que a pesar que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que la dosis llegaría el primer semestre del 2021. Te puedo asegurar que durante el primer semestre del año vamos a tener vacunas en el Perú. Eso te puedo asegurar de acuerdo al estado de las negociaciones hoy. El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, confirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo para determinar la fecha exacta. Ante una posible segunda ola, una alta tasa de desempleos y los vendedores informales abarrotando las calles, el Perú se convertiría en una bomba de tiempo para que el coronavirus nuevamente haga de las suyas y cobre la vida de miles de personas. Qué tremendo, esto realmente es indignante. Miren, el 17 de septiembre, la ministra Masetti, entonces era ya ministra de Salud, y la presidenta de Pfizer, Susan Silderman, suscribieron lo que se conoce como un acuerdo preliminar para la compra de 9.900.000 dosis, es decir, vacunas, ¿no? En 30 días debía firmarse el acuerdo final para la adquisición ya de estas dosis. Ahora, semanas antes de cumplirse estos 30 días, el presidente Vizcarra le envía esa famosísima carta al Congreso, ¿no?, dando cuenta, porque eso es lo que hace, comunicando al Congreso la dación de esta norma. De allí se están cogiendo algunos para decir el Congreso se demoró 2 meses en sacar una ley, ¿no?, una ley particular. Ahora, esta ley que se demoró efectivamente el Congreso 2 meses es para el uso de la vacuna. Lo que regula era el uso de la vacuna y el uso podía esperar. O sea, una ley para el uso podía tomarse esos 2 meses sin ningún problema. En cambio, con el decreto de urgencia que publicó el presidente Vizcarra, el decreto 110/2020, era suficiente para que el gobierno firme ese acuerdo final para la adquisición de estos 9.900.000 dosis. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y ahora este señor, el presidente Vizcarra, o el expresidente Vizcarra, se pasea como candidato en algunas emisoras radiales y tiene, ¿no? No voy a hacer ningún tipo no voy a usar ningún término inapropiado, culpando al Congreso de la República por una ley que le tomó 2 meses, que lo que regulaba era el uso, la aplicación, distribución, si se quiere, pero no la adquisición. Con eso bastaba el decreto de urgencia que sacó antes de que se cumplieran los 30 días después del 17 de septiembre. O sea,
en octubre. Entonces, ¿qué necesitaba el presidente Vizcarra para comprar? Y realmente escucharlo decir que porque me vacaron, ¿ah? ya es eso. Ahora, bueno. Y escuchamos a la presidenta del Consejo de Ministros diciendo el 13 de diciembre que conforme a cómo va el proceso, se garantizaba que para el primer semestre del próximo año teníamos vacuna. Falso. No tenemos vacuna. No hay fecha de vacuna para el Perú. Vamos a conversar de inmediato. Me dicen que ya tengo en línea al doctor Ernesto Bustamante, es jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Bustamante, buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, ¿cómo está Renato? ¿Cómo le ha ido? Creo que usted nos puede dar todavía, nosotros como periodistas, ¿no? Llegamos a cierta información, pero una información más técnica la puede ofrecer usted. ¿Cuál es la situación del Perú y de los peruanos en este momento en relación a la adquisición y futura aplicación de la vacuna? Bueno, estamos en cero. Usted lo ha resumido muy bien. Simplemente ha habido dejadez incomprensible por parte del gobierno y como consecuencia en este momento Perú no tiene vacuna y los países vecinos, países de todas partes del planeta están ya vacunando o empezando a vacunar en los próximos días. No sé, es muy lamentable, realmente es decepcionante que no se haya tomado en serio esta situación. Perú tenía un acuerdo, un acuerdo, como usted bien ha señalado, el 17 de septiembre, la ministra Masetti firmó en nombre del Perú un acuerdo preliminar, en realidad vamos a decir previo al definitivo, y aparte se había firmado en julio un acuerdo de confidencialidad, o sea, hubo dos acuerdos realmente, pero este ya fijaba los precios, fijaba los tiempos de entrega, lo que faltaba era un acuerdo definitivo con detalles, ¿no? En qué puertos se entregaba los despachos, los vuelos, ese tipo de detalles menores. Pero fundamentalmente había que pagar. Y según el acuerdo que se firmó el 17 de septiembre, Perú, una vez firmado el acuerdo, debía pagar un sexto del valor del contrato, que salía algo así como 19 millones de dólares. Y como usted bien dijo, había un decreto de urgencia expedido por el gobierno en el mismo mes de septiembre que autorizaba esos gastos. Y poco tiempo después se dio otro decreto de urgencia con el que se habilitaba una partida presupuestal trasladándose como 300 millones de soles, 100% de esas vacunas, desde el fondo de contingencia del MEF. Entonces, teníamos todo. La pregunta es por qué no se firmó el acuerdo definitivo y luego por qué no se pagó. Entonces, claro, Pfizer, al ver que no le cumplen, esa mercadería, como está tan demandada en todo el mundo, pues ya se la vendió a otro. Acabo de escuchar una noticia en que Colombia ha comprado 9 millones la vacuna que iba para Perú, que Pfizer se la dio a Colombia. Yo no sé, pero es realmente un fracaso. Un fracaso, definitivamente. Parece que tenemos algún problema con la conexión. Ojalá podamos resolverlo. Tenemos un problema con la conexión, pero la situación que deja al país este fracaso, como ha calificado el doctor Bustamante a las gestiones del gobierno del presidente Vizcarra y de todos sus funcionarios, empezando por la ministra Masetti. Doctor Bustamante, lo tenemos nuevamente con nosotros. Parecía que teníamos un problema con la conexión. Acá estoy. Bueno, entonces la responsabilidad está clarísima. Recae principalmente en el presidente Vizcarra y en los funcionarios públicos competentes. Ahora, la ministra Masetti sigue en el cargo. No ha dado ninguna respuesta satisfactoria. No la ha dado. Y en realidad debió darse la respuesta en el momento que abortó el proceso. O sea, el Perú, quien estaba comprando era el Perú, no era ella, ni siquiera eran los funcionarios. Se estaba comprando en nombre del país. Entonces, claro, si a mí me encargan una función y no la puedo cubrir y el país está a la expectativa, ¿cómo es posible que hasta el mismo 5 o
u 8 de diciembre, creo, el ya presidente Sagasti, el entonces presidente Sagasti, o ya siendo presidente el señor Sagasti, declare que la vacuna va a llegar en diciembre, que todo estaba bien. O sea, ni siquiera al presidente se le informó. Se le informó. Es muy grave. Claro. Claro, ahora, porque él debió él debió preguntar, ¿no es cierto? Lógico. Uno toma el cargo y dice, ¿qué cosas es lo que hay caliente? Pero que está caliente es la pandemia. Y entre todos los temas que pueda tener... ¿Cómo va lo de la vacuna? Claro, entre todos los temas que pueda tener el Perú, creo que ese es el número uno que tendría que importarle al presidente de la República y a todos, ¿no? Entonces, o habrá estado pensando en otra cosa. Le han debido decir y él debió preguntar. Entonces, pero nada ocurrió. Es más, lo dejaron declarar mentiras. Evidentemente, yo no creo que el presidente Sagasti intentara mentir. Sería muy tonto, pues, porque las patas muy cortitas tendría esa mentira, porque pronto se iba a descubrir que no era verdad. Entonces, lo han dejado mentir. Y eso pues, es inaceptable. Yo no sé cómo él tolera ese tipo de situación. ¿Quiénes han sido esos asesores o esos ministros que lo han dejado mentir al país? Bueno, mal, ¿no? Esto porque sucede, cuentas, digamos... Como estaba diciendo justo antes que se cortara, esto es un fracaso del país, no es un fracaso del gobierno solamente. Es un fracaso de todos nosotros, al no haber sido capaces de impulsar que el gobierno realmente cumpla lo que tenía que hacer y lo que los demás países han cumplido, que es comprar la vacuna, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es la situación en la que queda entonces el Perú, en la que quedamos los 30 millones de peruanos? Bueno, estamos en una situación expectante. Yo me imagino que ante el canto quien venda vacuna, pero estoy seguro que muchos de los países que ya están recibiendo vacunas en este momento tienen ya nuevos acuerdos y tienen seguramente contratos de derecho de preferencia que les permite a ellos más bien recibir suplementos y dosis adicionales. Hay países que se han sobreestoqueado. Por ejemplo, Chile en total ha comprado o precomprado vacuna para 70 millones de dosis de vacuna. Chile solo tiene 17 millones de habitantes, pero ha comprado 4 veces lo que necesita. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse, porque no sabe si la vacuna va a durar 2 meses, 3 meses o se va a necesitar más puestas. Entonces, ha hecho lo correcto, es sobrecomprar. Y los contratos estos estipulan que si más adelante uno quiere a la mitad de camino no comprar el saldo porque ya pues, todos están vacunados y el virus se fue, siempre uno puede cortar el contrato en ese momento sin perder dinero. Entonces, pero por lo menos ya la obligación por parte de la compañía farmacéutica existe en caso uno quiera continuar comprando. Con la compra. Todo eso no lo ha hecho el Perú, habiéndolo podido hacer. Teníamos el documento listo el 17 de septiembre. Yo creo que los peruanos merecemos una explicación de qué pasó. ¿Quién le bajó el dedo a la compra de esas vacunas? Y por tanto, ¿quién le bajó el dedo al pago? Porque la plata estaba. La plata había sido separada desde el fondo de contingencia del Ministerio de Economía, por decreto de urgencia. O sea, no había ninguna razón. Ninguna justificación. Bueno, alguien ha tenido que vetar esa compra. Estaríamos frente a un crimen, ¿eh? Yo lo calificaría de esa naturaleza, ¿no? Porque nos ha dejado una situación de desventaja, de indefensión como a cada uno de los peruanos. Bueno, no quiero decir más, pero esto me sabe a traición a la patria, ¿no? Porque no sé cómo podríamos calificar más esta situación. Me parece que ha habido demasiadas cabezas. Claro, ha habido demasiadas cabezas en todo esto. Usted habrá visto en el documento, el que tiene a la mano, que la firma es de la doctora Macetti y de nadie más. No le piden la firma al presidente, ni le piden la firma al ministro de Economía. Sin embargo, las negociaciones estaban en manos de muchas personas, de muchas cabezas. Estaba el MEF, estaba el canciller,
El canciller salía todo el tiempo en televisión diciendo, el canciller de entonces, diciendo que estaba en manos de la Cancillería el negociar la vacuna. La Cancillería no conoce el tema técnicamente, es decir, no tiene capacidad más que para conectarte con las oficinas diplomáticas de los otros países. Claro. Esa era la compra no a un país, sino a una empresa privada. O sea, realmente no era la Cancillería. El MEF, el papel del MEF se limitó a decir, acá está mi fondo de contingencia, agárrate 400 millones de soles, punto, y se acabó. No había más. Y el Comando Vacuna cumplió su labor aconsejando, oye, te conviene comprar una, 2 o 3 vacunas, porque son las que más avanzadas están en la fase 3. Claro, pero hasta ahí. En manos del sector, entonces. El resto... Claro, es un tema totalmente sectorial. Ahora, doctor Bustamante, para que no nos suceda, para la futura compra, ¿se demanda también una logística, por ejemplo, de conservación de las vacunas, ¿no? Que no tenemos? Claro. Que no tenemos. Ya deberíamos ir pensando en aquello. No la tenemos, pero claro, deberíamos ir pensando en ello de todas maneras. Ahora, no es tan estricto ni tan duro como uno piensa, ¿no? Es verdad, la vacuna se conserva hasta por 6 meses a menos 70 grados centígrados, que es un frío muy intenso. No es cualquier freezer, cualquier congeladora que tiene esa temperatura. Deep freezers le llaman, que solo tienen ciertos laboratorios. Pero las vacunas vienen en unas cajitas que son tipo caja pizza, donde entran muchas vacunas. Y en unas cuantas refrigeradoras se puede hacer el almacén permanente. Y además tenemos compañías que se dedican a alquilar frío y alquilar congelamiento, que son las... Ok, parece que hemos tenido otra vez problemas con la conexión. Esto nos está pasando a todos, ¿no? Ya nuestros hijos están acabando el colegio. En frío o alquilamiento. Sí. Muy bien, doctor Bustamante. ¿No me están escuchando? Sí, bueno, tuvimos al final un problema. Quizás si termina la idea porque se cortó. Ya. Sí. ¿Dónde se...? Usted nos decía que decías que el tema de la cadena... Sí, ¿en qué parte se quedó? Claro, que bueno, yo le preguntaba sobre estas refrigeradoras, estas congeladoras que eran necesarias, ¿no? Y usted nos decía que hay empresas en el Perú que dan este servicio de alquiler. Entonces ya podríamos llegar a acuerdos. Sí. Claro, eso se puede hacer. Se puede hacer. Las empresas que se dedican a exportar pescado, a exportar mariscos, lo hacen a menos 70 grados justamente. Y son containers. Entonces, realmente se puede almacenar estas vacunas en sitios estáticos. Claro. Ahora, la pregunta es, uno dice, ¿y cómo hace para llevar la vacuna a la provincia o a distritos alejados? Bueno, sucede que la vacuna se puede diluir y una vez diluida tiene una vida de algunos días a una temperatura más razonable, a menos 20 o a 4 grados centígrados. O sea, permite movilizar la vacuna de una manera práctica. Es cuestión simplemente de establecer la estrategia y de hacerlo. Para ello justamente también se dio dinero. El MEF habilitó, creo que 400 millones de soles, no tengo la cifra en la cabeza, pero una cifra mayor inclusive que la que se designó para vacunas, para justamente construir la cadena de frío. De acuerdo. Entonces ya deberíamos tener una cadena de frío armada. Y yo digo, al final uno no tiene ni que comprarla, la alquila. Claro. Ese no es el problema. El problema, o sea, no se puede achacar la razón al hecho de que no teníamos cadena de frío. Y bueno, como no teníamos cadena de frío, no compramos la vacuna. Claro. No tiene lógica, ¿no? Claro. Es como, además, la llegada de la vacuna era a mediano plazo, ¿no? No era de inmediato. Doctor Bustamante, por supuesto. Le agradezco mucho por esta comunicación con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad, señor Serra. Muchas gracias. Muchas gracias. No, esto en realidad, amigos, no sé a ustedes qué les parezca, pero es una vergüenza como país, ¿no? Lo ha dicho el doctor Bustamante con toda razón. Es un fracaso
como país, es un fracaso como peruanos, que nos tiene que doler a todos, ¿no? Pero que aquellos que tenían la responsabilidad y aún la siguen teniendo de hacer que esta gestión prospere, tienen que darle cuenta a todos los peruanos. No puede quedar así. Así que, muy bien, nos vamos a una pausa, me dicen, ¿verdad? Nos vamos a una pausa, vamos a regresar, porque y ahora, ok, no tenemos vacuna. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya se puede subir al bus, personas a pie, si se empieza a abrir los cinemas, ¿verdad? Hasta los bingos, los casinos, estas casas que te roban la plata, ¿cómo se llaman? Las tragamonedas. Entonces, si todo eso se puede hacer y se entiende, porque si no, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces la gente tiene que trabajar, tiene que producir, pero no tenemos vacunas, que era lo único que nosotros decíamos, solo cuando haya vacunas podremos estar todos más tranquilos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a conversar al regreso con el doctor Augusto Tarazona. Él es el actual presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico. ¿Cuáles son las sugerencias que nos está dando el Colegio Médico? ¿Los está escuchando el presidente Sagasti? Con esto después de la pausa. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es tema de fondo. Gracias a UCI TV, gracias a la gentileza de Vez Cable. Por cierto, cada vez llegamos a más ciudades del país, en señal abierta. Así que desde aquí un saludo, porque ya desde hace una semana y un poco más estamos en la señal abierta en Huancayo, en el canal 6.3. Y a partir de, ¿cuándo ha sido? El viernes, ¿no? A partir del viernes, en el 6.2 nos ven también desde Arequipa. Así que un saludo a nuestros hermanos arequipeños, a nuestros hermanos huancaínos. UCI Televisión llegando cada vez a más peruanos. Bueno, hemos tenido esta conversación con el doctor Bustamante, es jefe del Instituto Nacional de Salud. Realmente uno termina indignado porque, bueno, al presidente, si nos dio vergüenza, señor Swing, ¿no? Porque era vergonzoso, pues, ¿no? Que el Palacio de Gobierno, que la investidura de la presidencia de la República esté envuelta allí alrededor de personajes que respetamos. A todo ser humano merece el respeto, todo ser humano merece nuestro respeto. Pero no era justo que el país esté expuesto a esas situaciones tan vergonzosas, ¿no? De que las decisiones que se toman y que rigen la vida de los peruanos y de su futuro esté en medio de personajes como el señor Swing, que por supuesto respetamos en su calidad, en su condición de ciudadano, de ser humano, de peruano. No tenía nada que hacer en Palacio de Gobierno, nada. Y si eso nos dio vergüenza, ¿cuánta vergüenza nos da como peruanos este fracaso ante el mundo? Esos 9.900.000 dosis que iba a vender Pfizer al Perú han terminado en Colombia, ¿verdad? Es una vergüenza, es un fracaso como país. Y sí, los responsables directos y primeros son los que gobernaban, ¿no? El presidente Vizcarra. Y la ministra Macetti, que sigue siendo ministra y hasta este momento no nos dice nada al respecto. Vamos a conversar entonces. Ya, no tenemos vacuna. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomiendan los gremios profesionales a los que hay que escuchar mucho más? Bueno, estamos con el doctor Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Le agradecemos por su comunicación con nosotros. Doctor Tarazona, buenas noches. Bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, un gusto de saludarlo y siempre a su disposición. Muchas gracias, igualmente. Bueno, frente a esta situación, a la segunda ola de la que se está especulando, ¿verdad? Pero evidentemente, y esto ya no es una especulación, hay registros de un aumento que promete, que amenaza ser considerable en las próximas semanas o en los próximos meses. El Colegio Médico está dando su voz de alerta y algunas recomendaciones también. Entre ellas,
retornar a la fase 3. ¿Qué implica esto? Sí, buenas noches. Lo que sucede es de que el riesgo de transmisión se ha incrementado en estos últimos días, estas últimas semanas, porque la población se ha volcado a las calles, a los centros comerciales, a los mercados, a todo lugar en donde pueda acceder a algunas compras, y también en los medios de transporte se ha incrementado el aforo. Todo ello configura un escenario de alto riesgo de transmisión del virus. Y si bien es cierto que en estos días no tenemos un incremento desmesurado de casos, pero sí tenemos la posibilidad de que esto suceda las próximas semanas si es que no se controla esa exposición al virus. Lo que sucede es que el virus salta de persona a persona y cuanto más cerca está es más fácil que pueda transmitirse. Es por eso de que hemos considerado retornar a la fase 3, dicho de otra forma, postergar el inicio de la fase 4 de las fases de producción económica. Esto tiene que ver con que no se aperture todavía los centros de esparcimiento, los centros de recreación, como son los gimnasios, como son los cines, las discotecas, los bares, todos estos lugares a donde estamos convencidos van a asistir personas sin mayor protección y pueden ser estos los centros de transmisión. Lo que se trata es evitar que la segunda ola tenga una magnitud elevada. Que vamos a tener una segunda ola, sí la vamos a tener, pero mucho va a depender de las acciones que tomemos ahora. Parte de ello también hemos considerado la necesidad de disminuir el aforo de todas las entidades públicas y de las entidades a donde la población asiste masivamente, los mercados, los centros comerciales, etc. Por estas 2 semanas, porque históricamente durante estas 2 semanas, las fiestas navideñas, fiestas de Año Nuevo, la población suele salir a hacer compras, a comer a la calle, en fin, ¿no? Se moviliza mucho, pero tenemos que considerar que este año las Navidades y las fiestas de Año Nuevo son diferentes, son en una situación absolutamente diferente a los años anteriores. Porque en estas Navidades tenemos el alto riesgo de llevar el virus a la casa y llevar problemas de salud a nuestra familia. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo. Italia acaba de confinar completamente desde el 21 de diciembre al 6 de enero. Toda la población va a quedar confinada. Alemania hace 2 días, 3 días ha iniciado su cuarentena con toque de queda en muchas ciudades. Y así ciudades europeas que están siendo golpeados actualmente por la segunda ola están tomando medidas extremas. Si bien es cierto que nosotros no estaríamos en condiciones de llegar a una cuarentena total, pero sí es necesario hacer serias restricciones. Disminuir el aforo, disminuir las horas de exposición en los centros de aglomeración de personas, incrementar las horas de toque de queda, todo ello con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión. Ese es el objetivo actual, porque si ya se dispara la transmisión, ya va a ser muy tarde para prevenir. Ya tenemos que pensar más bien en mitigar, pensar en más camas UCI, en más camas hospitalarias, en otras cosas. Pero ahora pensemos en evitar la transmisión. Y para evitar la transmisión tenemos que tomar medidas mucho más sólidas de las que lamentablemente el gobierno ha dictado, que solamente es 2 días de inamovilidad de vehículos privados y eso es todo. Y consideramos que eso es insuficiente para evitar la transmisión en este periodo. Aquí viene mi pregunta entonces, doctor Tarazona, porque pareciera que la historia se está repitiendo. Yo lo estoy escuchando y con los compañeros que tengo aquí, que somos pocos los que nos quedamos en el estudio, estamos recordando meses atrás, cuando escuchábamos también estas voces autorizadas como la suya, a los gremios profesionales dar esta voz de alerta, ¿no? Y que todavía, y se nos decía, todavía estamos a tiempo si tomamos estas medidas o estas otras. Pero la pregunta que yo le quiero hacer ahora, doctor Tarazona, ¿los están escuchando? ¿Los está escuchando el gobierno? ¿Está tomando en serio? ¿Tienen un diálogo frecuente, directo con ustedes?
estas recomendaciones caen en manos responsables o finalmente no está pasando eso? Y estamos repitiendo la historia. Efectivamente, en muchas oportunidades hemos dado una voz de alerta de manera oportuna, sin que haya sido escuchado por lo menos en su totalidad. En esta oportunidad, la ministra ha tendido un puente y ha hecho un llamado para reuniones conjuntas y un trabajo conjunto que esperamos se concrete, esperamos que se llegue a la realidad, porque es cierto que el Ministerio de Salud tiene que recoger las voces de todos los sectores para poder adoptar medidas mucho más claras y transparentes y mucho más efectivas. En ese sentido, esperamos de que haya ese diálogo, que se concrete algunos acuerdos, algunas propuestas. Parcialmente los están tomando en cuenta, pero consideramos que es insuficiente, porque, le reitero, nuestra postura es ser un poco más intensos en las restricciones durante estas 2 semanas. Por eso es que pedimos tanto a las autoridades del Ejecutivo que tomen las medidas de mayor restricción, como a la propia población también asumir responsablemente estas 2 semanas y evitar las aglomeraciones, los tumultos, todo tipo de acciones que permitan que el virus se transmita de persona a persona. Y esto estamos seguros de que la población va a poner de su parte, y lo que tiene que poner de su parte también es el Ejecutivo en asumir responsablemente acciones mucho más eficaces. Uno de los aspectos que vemos con preocupación es la falta de supervisión, la falta de control del cumplimiento de las medidas que se ha dictado en este periodo. Todo el mundo se olvidó, ¿ah? Uno va al banco, sí, uno va donde quiera que vaya. Es tremendo. Ahora, doctor Tarazona, usted mencionó las medidas que ha adoptado el presidente Sagasti, de esta privación de salir en el automóvil particular, que yo trato de entender la lógica y de verdad que no la encuentro, porque si el transporte particular está prohibido, pero no el transporte público, ¿no? Entonces, ¿usted considera que es la mejor medida? ¿O qué correcciones se puede hacer? Es una medida parcial, insuficiente y aislada. No se está dando en un contexto de completar con otras acciones. Esa es la preocupación que hemos expresado, porque disminuir o restringir el tránsito de vehículos privados por 4 días durante este periodo de mayor intensidad en la salida de las personas, no sabemos si realmente va a contribuir o no. En realidad no existe una experiencia que nos diga que 4 días o días parciales de restricción de vehículos tenga efecto. Es más, tenemos una experiencia contraria. Ustedes recordarán y todos recordaremos que hace meses atrás se restringió los días domingos, pero sin mayor impacto, impacto en la transmisión. Y eso no se puede volver a repetir, sobre todo si se hace de una manera aislada. Por eso consideramos un paquete completo, en el sentido de ver el tema del aforo, el tema de la restricción de las salidas que puede darse, pero también el tema del toque de queda, incrementar algunas horas para evitar la salida a las fiestas, salida a las discotecas, salidas nocturnas que están muy, muy, muy ligadas a los procesos de transmisión. También disminuir los viajes interprovinciales, restringirlos un poco más, de tal forma de que se corte las posibilidades de que el virus se expanda. No hay que olvidar de que diariamente se sigue reportando casos concretos, casos confirmados de infección. El día de hoy, después de varias semanas, se ha reportado más de 2.200 casos y esto rompe un poco el número que hemos estado teniendo anteriormente, entre 1.500 y 1.700 casos por día durante las últimas semanas. Pero hoy día estamos por encima de 2.200. Esperamos que esto no sea el inicio de una nueva curva, esperamos que sea un caso aislado, pero de todas formas ya nos dice de que el virus sigue presente, sigue estando acá, son miles de casos diarios.
y no es que sean unos cuantos casos que están apareciendo en un lado o en otro lado, son miles de casos, y eso hay que tenerlo en consideración porque nos dice que el virus sigue transmitiéndose, sigue andando, y obviamente todos sabemos que el virus está en la calle, que el virus, la transmisión se hace a través de los descuidos, en estar muy juntos, muy pegados, rompiendo la distancia social necesaria, con el uso inadecuado de las mascarillas y todo ello, ¿no? En los mercados, en las plazas, vemos un aspecto importante que tiene que ser considerado, la informalidad. La informalidad no solo económica, sino en muchos aspectos, pero la informalidad económica no está considerado dentro de las directivas. Todas las directivas sanitarias están consideradas para la actividad formal, que es el 30% de nuestra actividad. Claro. Pero el 70% que está en las calles, no existe una norma que diga la venta ambulatoria será de tal o cual forma. Y eso es una debilidad que tiene que ser superada en lo inmediato, porque tenemos que considerar la realidad, y nuestra realidad es la informalidad económica, política, social, en fin. Somos un país con mucha informalidad, lamentablemente. De acuerdo, entonces todo parece indicar que se sigue gobernando, se siguen tomando medidas, se sigue mirando el país desde Lima, y desde Lima, ¿no? Desde un sector bastante privilegiado, ¿no? Mínimo, y de espaldas a una realidad mayoritaria. Eso parece ser, ¿no? Todavía, no sé, sí, y eso no ha cambiado, viene desde el gobierno de Vizcarra y continúa con el señor Sagasti, parece que esa sigue siendo la mirada. Efectivamente, hemos sido muy enfáticos en decir que para un Perú tan heterogéneo no podemos tomar medidas sanitarias homogéneas. No podemos hacer de que una disminución del tránsito privado, de los vehículos privados, sea por igual por todo sitio. Tenemos que focalizar las medidas, tenemos que ver en qué lugares pueden ser útiles tales o cuales medidas. Para eso tenemos epidemiólogos, tenemos sectores que trabajan en salud, que tienen que opinar y que tienen que ver mucho con su territorio. No todas las regiones se comportan igual. El comportamiento de las personas y el comportamiento de la epidemia es diferente en las diversas regiones, y eso implica que también tenemos que ir asumiendo una heterogeneidad en la respuesta. Y como usted señala, lamentablemente se toman medidas desde Lima para todo el país sin considerar las particularidades. Inclusive dentro de Lima tenemos algunas particularidades en unos distritos versus a otros distritos. Todos esos detalles tienen que considerarse para tomar las medidas sanitarias, y de ahí nuestra propuesta, que insistimos en un enfoque muy territorializado, muy local para tomar las medidas, un enfoque de participación comunitaria, de participación social y trabajo con los gobiernos locales, insistir a los gobiernos locales que asuman su responsabilidad frente a este problema, y no solamente que sirvan para entrega de paquetes de víveres que tuvieron, sino tienen que participar en todos los procesos de prevención y de control para el cuidado y el cumplimiento de las medidas de prevención, que ese es el otro aspecto que también tienen responsabilidad los gobiernos locales. Así es. Bueno, y que últimamente están brillando por su ausencia, ¿no? Ahora, doctor Tarazona, siempre que se hablaba de las medidas que se deben tomar frente al virus, se concluía que finalmente no íbamos la normalidad no iba a volver hasta que tuviéramos la vacuna y sepamos además cómo funciona esta. Lo cierto es que 2021 no hay vacuna para el Perú. Ahora, desde luego, en todos estos meses hemos aprendido mucho más respecto al virus, ¿verdad? Cuáles son las formas de contagio, cuáles son las mejores medidas de prevenir este contagio. Entonces también hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Sí, efectivamente, la responsabilidad es compartida. El Ejecutivo, el Estado, el Gobierno tiene que cumplir algunos roles. Los establecimientos de salud tienen que cumplir su rol,
pero también las personas y las familias tenemos que cumplir nuestro rol, y principalmente está orientado a cumplir algunas directivas de prevención. Las directivas relacionadas a la prevención son elementos que han sido validados, que han sido estudiados en muchos lugares del mundo y científicamente son válidos. Esto está relacionado al distanciamiento social. Se sabe que hay que estar a más de 1,5 metros a 2 metros de distancia porque el virus, con las microgotas de la saliva que cuando uno habla, tose, estornuda, grita, se ríe, etcétera, emite, puede llegar hasta 1,5 metros. Por lo tanto, hay que estar un poco más allá. El otro aspecto, las mascarillas. Las mascarillas disminuyen, en el mejor de los casos, hasta un 95% de salida de microgotas y también puede disminuir en una similar cantidad de ingreso de microgotas. Por lo tanto, eso es válido y por eso el estudio, el uso de las mascarillas. Finalmente, en este punto, es el lavado de manos. Si usted observa, o todos observamos, qué cantidad de veces utilizamos la mano para agarrar un objeto, coger un celular, un lapicero, coger la mesa, cogernos la cara, etc. Son cientos de veces. De allí la necesidad de que el lavado de manos sea permanente o el uso del alcohol gel en su reemplazo, si es que no tuviéramos agua y jabón en el momento. Y el otro aspecto es la ventilación de los ambientes, evitar las aglomeraciones y tener los ambientes ventilados. Todo ello ha sido estudiado, ha sido validado, se sabe que es efectivo. Y también, obviamente, las vacunas hoy en día sabemos que es un elemento muy fundamental para prevenir la enfermedad y que, como bien lo dice, todavía tenemos dificultades para este próximo año en tener las vacunas, y allí vamos a pedir más claridad al Ministerio de Salud que informe al país respecto a la verdad de cuál es el proceso de implementación de las vacunas en el país. Doctor Tarazona, le agradecemos mucho por este enlace con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta gracias también. Conversábamos entonces con Augusto Tarazona, médico, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico. Ustedes han escuchado, ha sido una entrevista muy importante. Hemos tratado de recoger toda la información que nos sea útil, ¿no? Esperemos que la escuchemos todos, que la escuchemos nosotros los ciudadanos y que la escuchen los gobernantes, que la escuche el presidente Sagasti, que escuchen sus ministros, ¿no? Una vez, no queremos repetir la historia. Recordamos bien aquí cuando se venía la amenaza del aumento de contagios y ya los profesionales que no tenían el conocimiento del virus, como ahora sí se tiene, ¿verdad? Sin embargo, daban voces de alerta que lamentablemente no se les escuchaba. Bueno, el doctor Tarazona nos ha dicho que la ministra Massiti esta vez ha prometido, no sé qué está esperando. Estamos, o sea, ya se nos está acabando diciembre, ¿no? Y estas medidas son para estas semanas, pero lamentablemente parece que una vez más no se quiere escuchar a los profesionales. Claro, hay que saber de quiénes estamos hablando, ¿no? Porque de aquellos que nos dijeron que en una marcha no pasa nada, ya pues, ¿no? Ya es suficiente para decir, bueno, ya sé por dónde va este señor, ¿no? O estos señores. O sea, no pasa nada en una marcha. O sea, sí en el centro comercial, que de hecho sí, pueden ser lugares donde hay contagio, ¿verdad? En mesa redonda, que parece que ahora mismo la gente se olvidó que hay pandemia. Y en la marcha, no, ahí no pasa nada, señores, hagan a marchar todos los medios de comunicación, bueno, todos no, pero la mayoría de los medios de comunicación salgan a marchar, porque eso fue lo que hicieron, ¿ah? No importaba el contagio. Y los médicos salieron a decir, no, en marchas no hay contagio. Y aquí el doctor, se me fue el apellido del vicedecano, también me dijo, bueno, cuando una marcha se hace con distanciamiento social, ¿dónde hay una marcha con distanciamiento social? ¿No? Doctor Maguiña, ¿no? ¿Dónde hay una marcha con distanciamiento social? Pues, ¿no? Entonces, sí, el doctor Ciro Maguiña nos dijo eso, me lo dijo a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿dónde hay una marcha con distanciamiento social? Evidentemente, no podemos subordinar la salud de la gente, el bien común, no podemos subordinarlo para poner encima
los intereses políticos, mis intereses o mis sesgos ideológicos, ¿no? Mis simpatías o antipatías. No es posible. Todos tenemos una tendencia, todos tenemos una preferencia por una opción política o por un sesgo ideológico. También lo podemos tener, es absolutamente válido. Pero no podemos subordinar a eso el interés general, la salud de la gente, ¿no? Espero que realmente haya respuesta por parte de nuestras autoridades ya de cuál es la verdadera situación de la adquisición de las vacunas de nuestro país. Lamentablemente, el candidato Sillonis, Fernando Sillonis de Todos por el Perú, no nos respondió el teléfono, algo habrá pasado. No quiero pensar que, como yo dije al inicio del programa, que el que no tiene visión de país no nos va a dar la entrevista. No quiero pensar eso. No tengo por qué ser mal pensado, ¿no? Lo más probable es que tuvo algún contratiempo, lo lamentamos mucho. Nosotros vamos a hacer un paréntesis, un alto, nos vamos a ir a descansar por unos días. Este va a ser el último programa del año. Retornamos Dios mediante el domingo 10 de enero. Y lo que vamos a hacer es retomar, por supuesto, nuestras entrevistas con los candidatos presidenciales, porque queremos que estemos bien informados, que votemos por convicción y que no votemos más pues contra nadie ni contra el mal menor, ¿no? Sino por alguien que realmente pueda llenar nuestras expectativas, que es lo que queremos para nuestro país de aquí en adelante. Desde aquí quiero desearles, yo sé que no todos son creyentes, ¿verdad? Pero lo que vamos a recordar este 25 de diciembre es la encarnación de Dios Hijo. La encarnación de Dios Hijo. Dios se hace hombre para redimirnos de nuestras culpas, de nuestro pecado, para morir en esa cruz del Calvario, desde donde hay perdón y vida eterna para todos. Así que quienes comparten la fe y quienes no, escuchen ese llamado que les hace el Señor a través de Jesús en estos días, que no son días solamente para vivir una fiesta, ¿no? Para pasar un momento, una hora particular. Eso no tiene mucho sentido, y menos si vamos a exponer nuestras vidas o vamos a exponer las vidas de las personas que más amamos. De ninguna manera, ¿no? Por allí no pasa esta celebración o esta conmemoración. Pasa por conocer la obra redentora de aquel a quien celebramos en esta noche. Dios, Hijo, que se hizo hombre y nació como bebé hace 2000 años. No vuelve a ser bebé nunca más, ¿ah? O sea, no hay bebé que nazca ahora. Hay un Dios y Señor grande y todopoderoso que quiere nacer, pero en tu corazón, para darte vida eterna. Así que con este pequeño mensaje por estas fechas me despido, y Dios mediante nos reencontramos el 10 de enero. Seguimos con tema de fondo y seguiremos conversando, por supuesto, con los candidatos presidenciales. Ahora sí nos vamos. Gracias una vez más a Vez Cable por su gentileza que nos permite llegar cada vez a más peruanos. Dios los bendiga. Buen año.